Profesora y compañeros, buenas noches. A continuación, les presentamos el trabajo realizado con la compañera Lilicet Lorena Ureche y quien les habla Marta Teresa Solano Murcia, acerca del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Este se encuentra ubicado en la parte más alta del bosque de Chapultepec, el cual se destaca por la conservación de colecciones arqueológicas, históricas, artísticas, patrimoniales de la historia de México, con las cuales pretende exponer y promover la cultura y la identidad del pueblo y su entorno, con el ánimo de acercar a las generaciones pasadas y futuras al desarrollo de la educación y la cultura. En él se encuentra un caudal de posibilidades y múltiples actividades educativas como el cine, los cursos, los talleres, las exposiciones para adultos y niños, la música, las visitas guiadas, la literatura, el teatro, entre otros. Pretende propagar y dar a conocer el valor histórico, artístico y arquitectónico, generando espacios de cultura, de aprendizaje que permitan el fortalecimiento de valores, de la forma de vida, de costumbres, de tradiciones y todo lo demás que hace parte fundamental de la cultura mexicana. Entre sus competencias pedagógicas se destacan el manejo de información geográfica, la valoración de diversidad natural y cultural, el manejo de información histórica, la formación de conciencia, el aprovechamiento del tiempo y la sana convivencia. Este museo es un recinto que guarda la memoria de la historia de México desde la conquista de Tenochtitlán hasta la Revolución Mexicana. Entre sus salas se muestran diversidad de objetos representativos de cuadros del siglo de la historia de México. Está ubicado en el Castillo de Chapultepec, como ya lo habíamos dicho, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Cuenta con 12 salas de exposición permanente, las cuales representan la trayectoria histórica del país, 22 salas en el área conocida como Alcázar, en las que se recrean las habitaciones de Maximiliano y Carlota y del presidente Porfirio Díaz, además de una sala que recuerda el asalto del castillo. Este museo presta servicio de martes a domingo entre las 9 y las 5 de la tarde y su valor es de 75 pesos. Entre las salas de historia encontramos el antiguo colegio militar, el cual alberga objetos e imágenes que narran la historia de México desde el momento de la conquista, es decir, entre 1521 hasta el siglo XX. Abordan los distintos periodos que ha vivido el país a través de muestras de vida cotidiana y de los rasgos sociales, políticos y religiosos y militares que le dieron forma. La sala, dos continentes aislados, dice que son separados por un océano. Los habitantes de Europa y del continente que más tarde se llamaría América no se conocieron sino hasta finales del siglo XV. Luego sigue la sala del Nuevo Reino de España, que a lo largo de 3 siglos moldearon las bases de un nuevo pueblo, es decir, el del México actual. En los elementos indígenas europeos, asiáticos y africanos se mezclaron para dar vida a una nueva sociedad multicultural y multiétnica. En esta sala se abordan temas como la evangelización y las misiones, las ideas que en Europa provocaba el Nuevo Mundo, la transformación del territorio, agricultura, minería y comercio, los cambios que trajo la Ilustración en América y las nuevas medidas políticas y económicas que tomó la corona durante las últimas décadas del virreinato. La Guerra de la Independencia es una sala que abarca episodios y fenómenos que sucedieron desde las juntas de conspiración y el llamado a levantarse en armas hasta la declaración oficial de la independencia. Expone tácticas y personajes que se destacaron durante el conflicto.
La Joven Nación es una sala de revisión histórica de las distintas formas de gobierno que se aprobaron en México durante sus primeros años de independencia y de los conflictos internacionales en los que se vio envuelto. Otra de las salas es Hacia la Modernidad. En esta sala se exploran los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel González y Porfirio Díaz y sus consecuencias en la vida política del país. Otra que podemos mencionar es en la sala del siglo XX, que para muchos historiadores este siglo inició en 1910. La nueva Constitución, proclamada el 5 de febrero de 1917, marcaría pues obviamente el devenir político y social de México a lo largo de la centuria. Estas salas repasan distintas caras de la Revolución Mexicana, intereses políticos, luchas agrarias, facciones militares, soluciones jurídicas e incluso vida cotidiana. Otra es el Salón de los Malaquitas. Los orfebres y artistas realizaron trabajos que adornaron los hogares y las personas de ayer. Esta sala es una muestra de joyas y lujos coloniales que corresponden al siglo XIX. El Salón de los Virreyes, en la Nueva España, el virrey representaba directamente al monarca. Al lado del virrey se organizó la Real Audiencia, institución encargada principalmente de funciones judiciales. Vamos a hablar de las salas de Alcázar. Estas salas de Alcázar muestran lugares representativos conservados y restaurados para exposiciones relacionadas con la vida de los siglos XVIII, XIX y XX, en donde se destacan el Salón de los Carruajes, que es un espacio destinado en otros tiempos fue como cochera o salón de carruajes del castillo. Sirve ahora como ingreso al Alcázar y está flanqueada por dos murales de Antonio González Orozco, entrada triunfal de Benito Juárez al Palacio Nacional, acompañado de su gabinete entre 1967 como símbolo de la República contra la intervención francesa. Posteriormente les vamos a hablar de la sala de lectura. La sala de lectura es un puerto, ellos hablan de un puerto de Trieste. Esto lo construyó Maximiliano, algo así como que sobre los sueños el que se llamaron Miramar. Quiere decir que cuando conoció Chapultepec decidió llamar Miravalle a su nuevo palacio, en cuyas terrazas se dedicaba a leer y a escribir decretos y otras disposiciones como su correspondencia oficial y personal. Luego tenemos el Salón de Juegos, que indicaba que en las horas de ocio, al margen de los asuntos del Estado, los habitantes de la residencia buscaban momentos de esparcimiento y diversión. Estos gobernantes mataban el tiempo con una partida de boliche o de billar, o sostenían con sus invitados un encuentro de naipes o de ajedrez. También podemos observar los tapices que adornan la sala, los cuales representan personajes dedicados al juego del trompo, el valero, el bádminton y los bolos. La escalera de los Leones, en 1878, al ampliarse la terraza del castillo para adaptar sus instalaciones al Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético Nacional, se abrió en este sitio un nuevo acceso a la planta alta, en donde se ubicarían los instrumentos científicos de la institución. Ahora les vamos a hablar de las colecciones. Entre el Museo Nacional de Historia ha apoyado la creación de museos nacionales y diversos estados de la República mediante la cesión de diversos objetos patrimonio histórico de los mexicanos. De todas maneras, en el transcurso de este tiempo no ha dejado de adquirir piezas para sus colecciones, de manera que hoy su acervo se acerca a los 100.000 piezas. Una parte de esta sala de muestra de exhibición de estas salas se conserva en los depósitos de colecciones, donde
para su estudio se ha organizado en las siguientes curadurías. Bueno, esto se llamaría pintura, escultura, dibujo, grabado, estampa, numismática, documentos históricos y banderas, tecnologías y armas, indumentaria y accesorios, mobiliario y enseres. Bueno, entonces la curaduría, en este caso, corresponde a las colecciones de diferentes tipos que han sido restaurados y conservadas para exposición por parte del personal especializado en ello dentro del museo. Dentro de la colección, la curaduría relacionada con pintura, escultura, dibujo, grabado y estampa, se encuentran diversas obras artísticas, por ejemplo, El almacén de Miguel Jerónimo de Cendejas, obra del óleo sobre madera que data de 1797, o la escena del mercado, que también de José Agustín Arrieta y que data del siglo XIX. Esculturas como el busto de Hernán Cortés, conocido por liderar la expedición que inicia la conquista de México, obra proveniente de Italia que data del siglo XX y la custodia del siglo XIX. La custodia del siglo XIX, implementos religiosos que junto al Cristo también hacen parte de esta importante exposición. El Gran Teatro Nacional tiene una medida de 25 centímetros de alto y 30 centímetros de largo. Es proveniente de México y reposa en el museo como patrimonio de la nación. La numismática es una colección que está dedicada a la conservación y colección de monedas, medallas y papel moneda emitido en México. Como país anfitrión del museo, dentro de la cual se encuentra la medalla de Carlos III y del comercio filipino, la condecoración y la aplicación. Dentro de los documentos históricos y banderas que expone el museo se encuentran el Acta de la Independencia, el cual podemos ver ahí. Esto es el estandarte de la Ciudad de México. Y también podemos ver la imagen de la Virgen de Guadalupe y la bandera de México. La biblioteca, allí se encuentra una pequeña muestra del armamento del siglo XIX, utilizado especialmente por el Ejército Libertador, dentro de los que se destacan el cañón miniatura y el sable oficial de Francisco Madero. En cuanto a la indumentaria y los accesorios, se resaltan amplias salas en donde se muestra la vestimenta de los habitantes mexicanos y españoles en la época de la preindependista, destacando el sombrero de copa de Benito Juárez y la casaca de los Morelos. Finalmente, la exposición de mobiliarios en seres nos muestra objetos domésticos del siglo XIX, como por ejemplo el tintero y la yofaina proveniente de China. Bueno, entre la exposición de la Reforma Liberal y Justicia, la moneda del Ejército Libertador del Sur en el escenario luctuoso de Emiliano Zapata exhibe gran parte del acervo del Banco de México relacionado con Emiliano Zapata. Monedas únicas y de baja circulación son parte de las que se muestran en esta exhibición, complementadas por cuadros e imágenes de colección del Museo Nacional, como se muestra en el video relacionado con la exposición. Se conforma por 139 piezas, entre monedas, medallas y billetes de la Revolución Mexicana y contemporáneos, que son parte de la colección numismática del Banjico. La exposición está conformada por una selección de 139 monedas, billetes y otros objetos procedentes de la colección numismática del Banco.
Bueno, ahora les vamos a hablar del Chimalí, tesoro de Moctezuma en Chapultepec. Este fue elaborado en los talleres especializados del Imperio, enviado por Hernán Cortés a Carlos V antes de 1524. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la biblioteca del Museo Nacional de Historia, que se encuentra en el edificio anexo al Castillo de Chapultepec, en la primera sección del Bosque. Dentro de las principales colecciones del museo se encuentran un acervo general de libros y monografías especializadas en historia y arte de México. Podemos mencionar en este caso folletos, folios, hemeroteca, consulta, enciclopedias, boletines especializados en arte, historia, arqueología y otras disciplinas. Bueno, por último vamos a nombrar las actividades. Dentro de estas principales actividades, el museo se destaca por las conferencias, los conciertos, los talleres, las visitas guiadas, el teatro, las actividades de verano y la literatura y el arte. Por ejemplo, para el 14 de noviembre tienen prevista una presentación del libro Objetivos Salvar Vidas, novela histórica escrita por María Elena Labordí, que plasma lo sucedido durante los primeros 6 meses de la Guerra Civil Española dentro de la Embajada de México y en Madrid, en tiempos aciagos en Madrid ocupado. En educación podemos mencionar que el museo presenta material de descarga relacionado con folletos sobre exposiciones temporales o colecciones del museo. También ofrece servicios de accesibilidad, cuenta con préstamo de sillas, de ruedas, espacios accesibles. También ofrece recorridos para niños y adultos con discapacidad y también visitas guiadas a grupos de secundaria y preparatoria al servicio de la biblioteca. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes y que redunde en beneficio de los objetivos que pretendemos los estudiantes del programa SISBA. Agradecemos toda su atención y que tengan muy buena noche. Muchas gracias.